Buenas tardes, profesora. Bueno, en este momento voy a iniciar lo que es mi exposición acerca de lo que es la tarjeta madre y sus componentes. Pues voy a iniciar compartiendo pantalla. Aquí tengo lo que es una imagen nomás y vamos a ir explicando cada uno de estos componentes. Como todos nosotros sabemos, la placa madre es la base principal de nuestro computador. Si no tenemos una placa madre, no tenemos nada, no tendríamos lo que es un computador. Una tarjeta madre es una plataforma sobre la que se construyen los computadoras, o sea, nos permiten parte de lo que es una baquelita grande en la cual se le agregan lo que son circuitos electrónicos y se empiezan a soldar lo que son cada uno de los componentes. Vamos a mirar aquí, tenemos los que son los componentes, o sea, vamos a iniciar por los procesadores. Tenemos microprocesador o procesadores. Una unidad de procesador central es el cerebro, o sea, el procesador es el cerebro de nuestra computadora. Tenemos memorias principales que son las memorias RAM, o sea, aquellas que permiten hacer un poco de almacenamiento en caso de emergencia, o sea, almacenan la información por breves momentos. Tenemos lo que es la ranura de expansión. Si no está por aquí, también está inscrita en algunas tarjetas madres, que son las ranuras de expansión, o, con, o donde se conectan las demás tarjetas que se utilizan en la computadora. Tenemos los que son los chips, más conocidos como las BIOS o chips de controladores. El procesador también conocido como CPU o Microsoft o el cerebro de la PC. Sus funciones principales incluyen el manejo del sistema operativo, la ejecución de las aplicaciones y la coordinación de los diferentes dispositivos que componen al equipo. O sea que el CPU es un cerebro el cual ayuda a que todo funcione correctamente, a que todos los componentes que se encuentran en la placa madre funcionen correctamente. Ahora seguimos con los componentes de un procesador, que son núcleo, caché, controlador de memoria, tarjeta gráfica. El núcleo es más que un procesador en miniatura, o sea, el núcleo, si no lo topamos aquí, pero sí se encuentra también lo que es el núcleo. Es algo así como el segundo procesador que nosotros podemos tener, que se puede encontrar aquí donde dice Northern Brick o acá donde dice Subtrebyte, como se llama, mi inglés no es tan avanzado, pero en uno de estos dos rectificadores de calor se encuentra lo que es el procesador en miniatura. Tenemos lo que es la caché. La memoria caché es un elemento del sistema de memoria de un PC que se encuentra en el interior de Microsoft. Se usa para acelerar la velocidad de acceso de la RAM. O sea, lo que es la memoria caché, que también se encuentran en las ranuras de la RAM, que son estas de aquí, donde dice puertos PIC. Ahí se pueden agregar lo que son las ranuras caché o la memoria caché, las cuales nos permiten las cuales nos permiten acelerar el funcionamiento de la memoria RAM. Tenemos controlador de memoria. ¿Cuáles son los controladores de memoria? Esto fue uno de los primeros elementos íntegros, consiguiendo acelerar el acceso a la memoria RAM. Eso tiene un inconveniente, es que solo puede usar el tipo de memoria para lo que tu procesador está preparado. O sea que al momento de nosotros ingresar lo que es un controlador de memoria, tendríamos que ingresar un controlador de memoria el cual nos ayude solo para nuestro procesador, o sea, para nuestra memoria. Tenemos lo que son las tarjetas gráficas, ya todos sabemos que son las tarjetas gráficas, son las tarjetas que se integran de componentes, ya hablamos de CPUs y ya no estaríamos ante un Microsoft convencional, sino que estaríamos ante algo más avanzado conectándole lo que es una tarjeta gráfica. Vamos a hablar acerca de la memoria RAM. La memoria RAM es uno de los elementos más importantes de la PC. Esta donde dice aquí ranuras de memoria, aquí se ingresan lo que son la memoria RAM, o sea, esta de aquí, en este ángulo aquí.
Estas azules que están aquí se ingresan a las memorias RAM. Como les dije antes, en este procesador que no se ve tan claro, aquí se encuentra lo que es un procesador pequeño o en este ángulo aquí. Y este de aquí, donde dice zócalo del procesador, es donde se pone lo que es el procesador y el cooler vendría a la parte superior. Y ahora vamos a hablar acerca de los componentes que se pueden conectar en esa, como lo que es el disco duro. Para nosotros conectar el disco duro tendríamos que sacar lo que son dos cables, el SATA, que es el que pasa datos al disco duro, y el otro cable que viene directamente de la fuente. ¿Dónde se conectan esos cables? Se conectan aquí, en estos puertos de aquí, donde dice conectores SATAs. Tenemos lo que son las memorias RAM, que ya hablamos, que se conectan aquí, son las que almacenan la energía por un periodo corto de tiempo, o en caso de emergencia que se nos apague la computadora, la memoria RAM almacena un poco de información, pudiendo nosotros recuperar rápidamente esa información. Al momento de recuperar y se vuelve a apagar, pues toda la memoria, todo lo que había almacenado la memoria RAM se va a borrar y va a volver a estar en cero, o sea, funciona poco, no como un almacenamiento bastante grande. Y ahora tenemos lo que es el procesador, que ya hablamos al inicio, que es el cerebro de nuestra computadora. ¿Dónde va el procesador? El procesador va aquí. Así como hay una placa micro ATX porque es pequeña, pero existen las ATX que son bastante grandes, como la mini ATX, que es un poco más compacta, pero trae la misma cantidad de componentes. Tenemos lo que son los disipadores. ¿Qué son los disipadores de calor? O sea, son más que traen lo que son un cooler y un disipador de calor en la parte inferior con una lámina de aluminio, de cobre en la parte de abajo, la cual va conectada o instalada aquí en la parte en la parte del procesador. ¿Qué va a hacer el disipador de calor? Este lo que va a hacer es enfriar el cooler, va a enfriar lo que es el procesador. ¿Por medio de qué? Del ventilador o del cooler, y por medio de lo que son los disipadores de calores. Ya. Seguimos, tenemos lo que es el zócalo. Aquí mismo también se nos muestra lo que es zócalo. El zócalo es lo que se encuentra en la parte interna. Estos puntitos amarillos que se ven aquí, que están hechos, son unos alambres de cobre, de oro. ¿Por qué de oro? Porque pasan mejor lo que es la energía eléctrica o la estática o la corriente o la electrónica, como le quieran llamar. Para eso nos ayudan. Ya el zócalo es el tipo de zócalo electrónico y es sistema electromagnético de soporte y conexiones eléctricas. Eso es lo que es aquí este zócalo. O sea, que permite no producir cortos, que todo, si hay un corto grande, que no se nos vaya a dañar totalmente lo que es todo el circuito, sino que salgan pocas partes dañadas. Pero igual nuestra computadora tiene que tener un sistema de protección ante circuitos eléctricos, que toda la corriente eléctrica se vaya a la carcasa de nuestra computadora y no vaya a quemar ninguno de los componentes. Tenemos lo que son las ranuras. Aquí están lo que son las ranuras PCI en expresión SS1. Ya, estos de aquí, donde se ven estos puntos negros, que también son conocidas como, no, esa es la batería. Aquí está. Estas son las ranuras PIC. Ya esos de ahí son lo que se pueden conectar, lo que son circuitos integrados, ajustados en esto. Los llaman dispositivos de planeres en la especificación de la PC. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los conectores traseros, o sea, toda esta parte de aquí de nuestra PC. Tenemos mouses o ratón, teclado, tenemos el cable, el conector de cable VGA, puerto paralelo, tenemos otro conector puerto VGA, tenemos lo que son puertos USB, tenemos conectores de redes de RJ45, tenemos entrada de audio, tenemos, aquí se encuentra, aquí se encuentra lo que es el chip de las BIOS.
Y los tenemos ahí. Esos serían los componentes de la parte trasera, que ya todos sabemos para qué sirven. O sea, estos de aquí eran en las placas actuales, en algunas, no en todas, ya los han quitado. O sea, ya no se encuentran ese tipo de conectores. Son unos conectores que traen un plug, podríamos decirlo así, redondo, por los cuales se conectaban lo que era antes el teclado o el ratón. También se podrían conectar antes, también traían más para conectar los que eran los parlantes, pero ahora todo lo han separado utilizando que es los puertos USB y los conectores de audio que ya conocemos, más conocido como tarjeta de audio. Y los cables RJ45 sirven para el paso de internet, aunque hay computadoras que no tienen el acceso a ese puerto RJ45 y utilizan los que son más conocidos como las tarjetas de red. O sea, son unas tarjetas las cuales uno las incrusta. Esta placa madre, por lo que veo, no tiene aquella ranura, pero es una ranura no tan grande, pequeña, que está igualmente acá atrás en la parte trasera, que sale por un orificio de nuestra computadora y alza una antena. Ya, por medio de esa antena nosotros podemos obtener lo que es más conocido como lo que nosotros conocemos como el Wi-Fi. O sea, vamos a buscar alguna red Wi-Fi de nuestra casa y la vamos a inscribir en nuestra computadora. Para eso sirven lo que son las antenas. Y también tenemos aquí, si nos damos cuenta, tenemos 3 conectores de audio. Tenemos el rosado, que sería la entrada de micrófono, el verde, que es la entrada de audio, y el rojo, y este azul, que es la entrada de cámara. Y los conectores USB funcionan normalmente. Tenemos conectores tradicionales, pero también tenemos los que son los de, ay, se me fue el nombre. Otro tipo de conectores, pero son igualmente puertos USB. También tenemos los que son los puertos, el puerto SATA, que es el color azul, por el cual nosotros conectamos a nuestra computadora o a nuestro monitor, disculpe, a nuestro monitor. Él nos va a mostrar, nosotros conectando el cable SATA a nuestro monitor, nos muestra lo que son imágenes, las imágenes que se están proyectando en el CPU, todo lo que está sucediendo en el CPU. Tenemos los conectores SATA, que también algunos están en la parte de acá atrás, pero en caso, nunca están en los mismos sitios, siempre los cambian de lugares, saben poner de 4 o hay veces cuando son placas más pequeñas ponen 2 y en unas que son más grandes ponen hasta 4 conectores SATA. Los cables de los SATA son de color rojo, los cuales ingresan lo que son los datos. Y tenemos los conectores de IDE. Los conectores de IDE son los cuales entran lo que son la alimentación. Son estos cuadros grandes de aquí que se ve algo borroso, disculparán. Estos cuadros de aquí donde dice conectores de alimentación, esos de ahí son los conectores ID. Igual, profesora, bueno, hasta aquí llega lo que es mi exposición. También tenemos otros componentes como la batería, los puertos PIC, los PIC menores. Tenemos los que son los muffers o los condensadores o los, como le quieran decir. Esto de aquí sería lo que tiene una computadora. Ya al momento de nosotros hacer lo que es una implementación se vería más completa porque todavía aquí le faltaría lo que es el procesador y el cooler, el cual va a enfriar todo el circuito. A estos pines de aquí que no los hemos tomado en cuenta serían los que sirven para prender y apagar lo que es la fuente para un reseteo de fuente. Y bueno, profesor, hasta aquí es todo, hasta aquí llega la exposición. Muchas gracias.